cambia mi ser, mi corazón. No me dejes postrarme ante otro. Señor, déjanos ser una generación que te busque, oh Dios poderoso. Señor, déjanos. Lucas 21, versículo 28. Vamos a leer los dos. ¿Sabes? Es interesante saber que todo lo que nos rodea se mueve por señales. Todo se mueve por señales. Cuando estás en la ciudad y estás manejando, hay señales. Te dicen cuándo tienes que parar, cuándo tienes que arrancar otra vez de tu carro. Hay señales que te dicen dónde no tienes que estacionarte. Hay señales que te indican a dónde tienes que dar vuelta y dónde no. La ciudad está llena de señales por todas partes. Cuando sales caminando por la misma ciudad, hay señales a dónde tienes que atravesar. Hay señales que te indican que es un restaurante o es una tienda tú sabes, de libros o cualquier otra clase. Pero hay señales que nos rodean en todas partes. Hay señales en las escuelas. Las escuelas tienen señales dentro de la escuela, dónde están los baños, dónde está la biblioteca, todo tiene señales. Hay señales en las estaciones del tiempo. Tú sabes, cuando viene el otoño empiezan a caer todas las hojas. Cuando viene la primavera empiezas a sentir más calor, el verano todavía más caliente. Cuando viene el invierno empiezas a percibir el frío y te das cuenta que algo va a pasar. Pero sabes, esta mañana quiero hablar de las señales, de las más importantes de nuestra vida, que es de las señales del regreso del Señor. Ese mensaje lo he titulado Las señales. Y para serte sincero, yo tenía planeado otro sermón completamente. Tenía todo listo y después el Señor trató conmigo para que pusiera esto. Así es de que quiero hablar acerca de esto, las señales del regreso del Señor. Y las señales del regreso del Señor nos dice que Él está cada día más cerca. Y está cada día más cerca del día que tú y yo nos salvamos. Así es de que el día que tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, faltaban muchos años, faltan menos obviamente. Le entregamos nuestra vida, mi esposa y yo, al Señor hace ya casi 27 años. Y de esos 27 años para acá son 27 años menos de los que faltan para que regrese el Señor. Quiere decir que también el día que tú conociste del Señor, el día que le entregaste tu vida, es menos tiempo. Pero quiero decirte que hay muchas señales de que Él va a regresar y va a regresar muy pronto. Quiero que abras tu Biblia y vamos a leer juntos Mateo 24:3. Lo tenemos en la pantalla si lo quieres ver ahí. Vamos a leerlo. Dice, Mateo 24:3 dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora quiero que te pases a Lucas 21:28. Y quiero que pongas mucha atención en esto. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Dice, porque vuestra redención está cerca. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, por todo lo que tú haces, tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Mi alma te alaba, te bendice y te exalta, Dios. Te doy gracias por tu palabra, Señor, por tus promesas, Dios. Pero al mismo tiempo, Señor, yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a estar apercibidos, Padre Santo, Señor, atentos, Señor, a tu regreso, Padre Celestial. Te doy gracias por todo lo que tú haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que el Señor Jesucristo salió de la ciudad de Jerusalén y se fueron al monte de los olivos y sus discípulos estaban cerca y le empezaron a pedir señales. Le dijeron: ¿qué va a pasar cuando pase todo esto? Dinos qué va a suceder o cómo va a ser toda esta situación. Y el Señor le empieza a decir ciertas señales que van a pasar. Así es de que les empieza a decir lo que va a pasar, que van a haber guerras, que van a haber destrucción, que van a haber enfermedades, una gran cantidad de cosas. Y tú sabes,
la gente o la raza humana siempre quiere saber acerca del fin de los tiempos. Algunos de ellos le llaman el fin del mundo. Pero la realidad es que quieren o están obsesionados para saber cuándo va a terminar todo. La gente quiere saber del futuro todo el tiempo. Y desgraciadamente, gente que quiere buscar del futuro no busca la palabra de Dios. Busca con los adivinos, busca que le lean las cartas, la mano, o cuántas cosas leen el día de ahora. Pero sabes, nada de eso tiene la verdad. La única verdad está en la palabra de Dios. La palabra de Dios que el Señor nos dejó por medio de sus profetas, por medio del Señor Jesucristo, obviamente, por medio de los discípulos, las cartas que escribieron. Ahí es donde radica, donde está realmente la palabra de Dios y donde está la verdad. Pero sabes, mucha gente busca la verdad en otras formas. Buscan señales. Quieren acomodar todo para pensar que ya va a regresar el Señor, o que ya llegó, o que ya está por aquí o por allá. Pero quiero decirte que la realidad es que estamos en medio de una generación que busca a Dios en otras cosas o en otras partes sin realmente buscarlo. Se oye raro esto, ¿verdad? Pero dicen buscar a Dios, pero ellos realmente no buscan a Dios. O al menos no buscan al Dios de la Biblia. Buscan a su Dios. Buscan a lo que les hace sentir bien. Buscan esa religión que se acomoda a ellos. Estaba platicando a mi esposa que ella estaba hablando con una persona ahí donde trabaja. Y que le dijo, sí, lo que tenemos que hacer, le dijo esta persona, es solamente esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo esa persona le dijo, pero ¿sabes qué? La mayoría de las veces, dice, no es bonita la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué no? Porque nos pide arrepentirnos, porque nos pide perdonar, porque Él quiere algo que nosotros no queremos o no lo queremos de esa manera. Amén. Y el mundo así es. El mundo busca un Dios que se acomode a su pecado, que no le importe cómo esté el mundo y que siga todavía amando y bendiciendo. Amén. Es el tipo de Dios que están buscando. Pero quiero decir que la realidad es que hay muchas señales de que el regreso del Señor está pronto. Amén, amén. Estamos en medio de una generación que dice creer en Jesús, pero que no respeta su nombre de Jesús. ¿Sabes cómo? Todos los medios de comunicación, las películas, los artistas mencionan el nombre de Jesús como si fuera un nombre que no valiera nada. ¿Sabes? Ves una película en inglés y todo el tiempo dicen, oh, Jesus, pero sin ningún valor. Solamente lo dicen como una costumbre, no le dan importancia. O algunos dicen, ay, Jesús, pero también de la misma manera. O sea, dicen el nombre del Señor, pronuncian el nombre del Señor Jesucristo, pero no tienen ningún respeto por su nombre, porque si lo tuvieran vivirían de otra manera. En medio de esa generación que dice conocer a Jesús, porque fue el nombre que les fue enseñado como una tradición o una religión. Tú sabes, desde que yo nací, yo conocía de Jesús. Pero conocer el nombre de Jesús no me detenía de no pecar. Conocer el nombre de Jesús no me enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Fue realmente hasta que le entregué mi vida al Señor, cuando empecé a leer la palabra de Dios, cuando empecé a darme cuenta que la palabra de Dios es como un espejo. Es ese espejo a donde la gente no le gusta verse. Es ese espejo que te enseña tus defectos, que te enseña tu pecado, y no solamente lo enseña, sino te lo manifiesta, digamos, lo hace más grande, lo magnifica, porque es tan grande el pecado en nosotros y no lo podemos reconocer, y decimos el nombre de Jesús como si eso nos fuera a salvar o nos fuera a cambiar. ¿Sabes? Dice la palabra que no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Pero ese nombre de Jesús tiene que estar respaldado porque tú crees en Él, porque tú confías en Él, porque tú le amas a Él y porque lo obedeces. Amén. No es un sticker o una calcomanía que pegas tú en tu carro. No es un pedacito de metal que traes colgado que dice yo amo a Jesús. Eso no hace ningún cambio. ¿Sabes? Hubo un tiempo que se pusieron de moda esas pulseras que decían ¿qué haría Jesús? Tú sabes, eso no hacía ningún cambio, eso era una moda. Cuando tú conoces a Jesús, lo tienes en tu corazón, sabes que tienes que respetarlo, sabes que el nombre de Jesús es el nombre más grande que existe, porque es el nombre de Dios hecho carne, que vino, murió por ti, derramó su sangre por ti, para que tú y yo pudiéramos estar con Él eternamente. Esa es la importancia del nombre de Jesús. Pero estamos en medio de una generación que lo dice como si no valiera nada. Estamos en medio de una generación también que dice ser cristiana,
y que cree en el regreso del Señor, pero que vive como si el Señor nunca fuera a regresar. ¿Sabes? Salimos de las iglesias y decimos, sí, soy cristiano, yo confío en el Señor, yo conozco de Dios, gloria a Dios. Tú sabes, tienes el caminar, gloria a Dios, aleluya, traes tu Biblia abajo del brazo todo el tiempo. Pero el problema es que vivimos como si no creyéramos que fuera a regresar. Sabemos que Él va a volver porque lo dicen las Escrituras, porque en Apocalipsis lo promete, porque en Tesalonicenses el apóstol Pablo nos lo hace saber, porque el mismo Señor en Mateos y en Lucas nos está diciendo que va a regresar. Y creemos en Él, la gente que decimos ser cristianos, y sabemos que va a volver, pero vivimos como si no fuera a regresar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sabes que va a regresar el Señor, o va a regresar alguien, tú estás atento a que todas las cosas estén bien. Yo no sé tú, pero cuando yo era niño, y cuando teníamos que hacer algo, tú sabes, estábamos jugando, mis hermanos y yo, haciendo cualquier cosa ahí, pero cuando sabíamos que mi papá iba a regresar y nos había mandado a hacer algo, sabes, corrías despavorido, sabes que ya va a llegar mi papá y las cosas no están listas todavía. En cualquier momento va a abrir la puerta, va a entrar, si no está todo listo, vamos a tener problemas. Era de la manera que sabíamos o demostrábamos que estábamos esperando que Él iba a regresar. Pero sabes, el cristiano dice, yo sé que va a regresar el Señor. O como sabes, es que he visto películas como un trueno distante. Tú sabes, el regreso del Señor, dejados atrás, películas tras películas. Sí, pero vivimos como si no creyéramos que Él va a regresar. Lo desobedecemos, escogemos los tiempos para servirle. Cuando nos sentimos cansados, simplemente no queremos saber de Él. Cuando Él nos dice que tenemos que vivir limpios y rectos delante del Señor, hay gente que más bien le gusta tirarse al piso y tú sabes, sacudirse como que algún espíritu lo está tocando y sentirse ya santo, en vez de obedecerlo y vivir limpio y recto para Él. Viven por emociones, en vez de decir, sabes, el Señor está a punto de regresar. Y Él me dio una gran comisión, y la gran comisión es de llevar el Evangelio, de hablarle a la gente de Jesús, de invitarlos a la iglesia, de que vengan al arrepentimiento, de que sepan que este mundo va a acabar, esa generación o la vida como la conocemos va a cambiar porque el Señor va a regresar. Y las señales están cerca. Él dijo que iban a haber muchas guerras. Y han habido guerras que hemos escuchado como nunca antes. Él dijo que iban a haber muchas pestes, muchas enfermedades. Y sabes, han pasado cosas como nunca antes. El apóstol Pablo habló de una generación malvada, desobediente a sus padres, rebelde. Y estamos en una de las generaciones más rebeldes que tú y yo hemos visto o de las que hemos leído anteriormente. Donde no hay ningún respeto por absolutamente nada. Donde las canciones maldicen a Dios, dicen más malas palabras que las palabras buenas, sin ningún mensaje positivo, solamente cosas que son para destrucción, cosas que alaban a dioses ajenos, a demonios, a drogas. Esa manera es como vive el mundo. Estamos en medio de una generación rebelde que vive haciendo planes para cada día, pero que no tiene planes para Dios. En medio de una generación rebelde que hace sus planes. Oh, sabes, cuando yo tenga 23 años, no nos vamos tan lejos. Cuando yo tenga 18 años, ya mis papás no van a poder decirme nada. Yo voy a hacer lo que se me pegue la gana a partir de ese momento. A partir de ese momento yo voy a entregarme al pecado, voy a hacer mis decisiones, me voy a olvidar de la iglesia, me voy a olvidar de todo a partir de los 18 años. ¿Sabes por qué? Porque esa generación malvada solamente está haciendo planes para sí mismo, pero no pone a Dios en ningún plan de su vida. Ay, Dios. Estamos en esa generación que dice, ¿sabes qué? Cuando yo tenga 23 años yo voy a tener tal cosa. Pero nunca ha dicho, ¿sabes qué? Si Dios me permite hacerlo, voy a poder tener tal cosa. Estamos en una generación que hace planes para su vida, para su matrimonio, para todo, pero no ponen a Dios. A veces es doloroso ver esas
tú sabes, esas bodas donde la gente se casa, donde mencionan el nombre de Dios, donde dicen que se van a amar el uno para el otro, y después empiezan las primeras dificultades y te das cuenta que fulano está engañando a su esposa con alguien, o ella está engañándolo a él con alguien más, que ya hay un rompimiento, que se odian, y todo lo que hablaron delante del Señor no tiene ningún valor. Y no me malentiendas, porque gente va a decir, o sea que si te casas con un golpeador vas a estar así. No, quiero decirte una cosa. Cuando yo le entregué mi vida al Señor hace 27 años, mi matrimonio, quiero decírtelo, y aún estando aquí mi esposa, era muy malo, era un infierno realmente. Teníamos problemas muy tremendos, muy graves. Pero entregamos nuestra vida al Señor y el Señor empezó a poner todo en su lugar. Él empezó a poner todo de tal manera que el día de ahora yo puedo decirte enfrente de ella y en cualquier lugar que amo a esa mujer con todo mi corazón. Pero no ha sido por mí, ha sido por el Señor, porque lo hemos puesto en medio de cada batalla, de cada problema, de cada situación. Ha habido tiempos, obviamente, que te enojas, te disgustas, pero el Señor siempre está en medio. La palabra de Dios dice que un listón de 3 dobleces es imposible romperse. El primer doblez es el esposo, el segundo la esposa, y el más importante es Dios. Pero sabes, estamos en medio de esa generación que planea todo sin poner a Dios en medio de sus planes. Tiene planes para todo. Tiene planes a dónde va a vivir, a dónde va a trabajar, cuántos hijos va a querer. Tiene planeado todo su futuro. Todavía no sabe ni siquiera si el día de mañana va a amanecer. Porque el mismo Señor Jesús dice que no hagas planes para el día de mañana, sino que le tienes que preguntar primero o decir de esta manera: si el Señor me permite llegar el día de mañana, entonces haré esto o aquello. Amén. Está diciendo, tienes que entender que todo depende de mí y que si tú tienes planes no van a pasar jamás. Han habido reyes en la Biblia que tenían sus planes hechos para seguir teniendo su vida de tal o cual manera. Pero cuando el Señor decidió que esos hombres no eran los correctos para reinar en la nación de Israel, ¿sabes? El Señor los quitó y ellos no lo esperaban. Estamos en medio de una generación que ha escuchado tantas veces que el Señor va a regresar, que están cansados de escucharlo. Creo que estaba hablando con alguien, le estaba invitando y le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que el Señor va a volver. Y me dijo, ¿sabes qué? Eso lo decía mi abuelita también. Dice, mi abuelita ya murió, dice, y no ha regresado ningún Señor. Dice, ¿de qué me hablas? Dice, eso nada más lo usan los cristianos, dice, y por eso me molesta, porque solamente lo usan, dice, para ponerle miedo a uno. Así es que le dije, ¿sabes qué? Yo no lo uso para ponerte miedo, yo lo uso para decirte la realidad de lo que va a pasar. El Señor va a volver y el Señor va a regresar. Y si tu abuelita murió y estaba esperando que regresara el Señor, gloria a Dios por ella, porque el día de ahora está con Él. Amén. Pero déjame decirte una cosa, dijo el Señor, o el apóstol Pedro está hablando en una de sus cartas y dice, no sabes, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que Él tiene otro punto de vista del tiempo. Él no ve el tiempo como lo vemos tú y yo. Para nosotros nuestra vida es solamente tan cercana como cuando muchos 100 años tal vez. Pero sabes, para el Señor es eterno. Él conoce la eternidad, algo que tú no conoces. Amén. O algo que tú y yo no conocemos. Quiero decirte, este mensaje realmente es de ánimo para el cristiano, aunque se oiga medio raro. Pero al mismo tiempo es una llamada de atención para aquella persona que ha escuchado del Señor o que le sirvió al Señor y se alejó, o esa persona que ha escuchado del Señor y que lo ha tomado como una burla únicamente. ¿Sabes? No es para espantar a nadie, es para mostrar la realidad de las Escrituras, de la palabra de Dios, de los planes que Él tiene, que van mucho más allá de tu entendimiento y de mi entendimiento también al mismo tiempo. Amén, amén. Sí. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son muy altos, que no se comparan con los nuestros. Los nuestros son pensamientos normales, humanos, pero los pensamientos de Dios van mucho más allá. Amén. Estamos en medio de una generación que se ha empeñado en sacar a Dios de las escuelas, así es, de las cortes y del Congreso. Sí. En una nación
que es la nación más poderosa del mundo, porque sus fundamentos están creados en la Biblia, en la palabra de Dios, y no importa que alguien lo crea o no lo crea. Pero cuando tú lees la historia de los padres de esta nación, te enseñan que ellos eran personas que continuamente estaban en los servicios de su iglesia. Washington, Jefferson, Adams, eran gente que estaba en los servicios de su iglesia, eran miembros activos de la iglesia. Y la nación fue fundada en preceptos bíblicos. Pero llegamos a un punto en una generación desde los 60 en que decidimos sacar a Dios de las escuelas, de las cortes y del Congreso. Y ahora le preguntamos, ¿por qué pasan estas cosas, Dios? Cuando pasa algo como lo que está sucediendo el día de ahora, y preguntamos por qué Dios no hace nada para detener esta pandemia, cuando nosotros nos hemos aferrado a sacarlos de nuestra casa. Amén. Hemos sacado a Dios de nuestra nación, hemos sacado a Dios de nuestra casa y luego preguntamos, ¿pero por qué? Si tú te pones a leer el índice de criminalidad de los años 60, cuando dejó de orarse dentro de las escuelas aquí en Estados Unidos, ese índice de la criminalidad se dispara tremendamente. Cambia. Niñas embarazadas, jóvenes con armas, matazones, todo lo que ha pasado, no pasaba en esos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque hemos sacado a Dios de nuestros hogares. Hemos sacado a Dios de la nación, hemos sacado a Dios del Congreso, hemos sacado a Dios de las cortes. No hay respeto, esta generación, una generación sin respeto. Pero ¿sabes? El Señor viene pronto y dice que viene su galardón con Él. En Apocalipsis 22:12 dice esto, y es una promesa hablada directamente del Señor Jesús para ti y para mí, y es una advertencia para todo aquel que ha rechazado al Señor, que no cree en el Señor. Es la palabra del Señor Jesús revelada en el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, y dice de esta manera, dice Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, fíjate lo que dice al final, según sea su obra. Quiere decir el Señor que Él viene pronto y que le va a pagar a cada quien dependiendo su obra. Pero no quiere decir que nada más a los buenos. También está hablando de los malos, porque dice, como hayan obrado es lo que ustedes van a merecer. Y sabes, no tenemos a un Dios ni de venganza, ni a un Dios de odio, ni a un Dios que discrimina, no. Tenemos a un Dios que nos ha dado la misma facultad a cada uno de nosotros para recibirlo, para aceptarlo como Señor y Salvador, o para rechazarlo, dependiendo de tu libre albedrío, de lo que tú quieras hacer. El Señor viene pronto. Las señales están dadas y van a seguir pasando señales, pero ¿sabes qué señales más grandes queremos ver que las que estamos pasando o las que hemos visto? ¿Qué tenemos que esperar? Porque sabes, en el libro de Apocalipsis también habla acerca de cuando el Señor va a soltar su juicio sobre toda la tierra. En Apocalipsis 9 está hablando y está diciendo que aún así, después de que en ese libro de Apocalipsis habla de que el Señor va a exterminar a una cuarta parte de toda la población mundial. Y no estoy hablando de que sea esta ocasión, está hablando de lo que va a suceder. Pero al final dice que tristemente mucha de esa gente no va a volver su rostro al Señor, sino que van a seguir alejados de Él. Que aún así, viendo la desgracia, no se van a convertir. Porque la maldad del ser humano ha llegado hasta tal punto que hay un callo espiritual en el corazón que no permite que se puedan dar cuenta cuánto necesitan del Señor Jesús. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué más señales estamos esperando? Las señales del Señor están dadas y Él va a regresar. Si sabemos que Él va a regresar, debemos de vivir como que sabemos que Él va a volver.
viviendo limpios, rectos, estando en la iglesia, leyendo la palabra de Dios, compartiéndola, invitando gente, diciéndoles que el Señor viene pronto. Que seamos esa generación, que podamos ser esa generación que levante sus manos en una señal de decirle al Señor que le alabamos, que le amamos y que Él es el Dios poderoso, el único que nos ha prometido lo que va a pasar, el único que nos ha dado esa salvación para poder recibirla y ser limpios por medio de su sacrificio en la cruz, y el único que murió y se levantó al tercer día vivo con todo el poder y va a regresar, no como vino la primera vez, sino va a regresar en poder y gloria para que todo ojo lo pueda ver. Mi corazón no me deja.